¿Y qué es lo que ellos hablaban? Moisés y Elías con el Señor Jesucristo. Mateo nos dice solamente que ellos hablaban con Él. Pero Lucas nos dice que ellos hablaban acerca de su partida. Hablaban acerca de su muerte que iba a producir, que iba a suceder ahí en Jerusalén. Entonces, ese era el tema de la conversación. Hablaban de su partida en Jerusalén. Ahora es interesante notar, tanto Moisés, representante de la ley, como Elías, representando a los profetas del Antiguo Testamento, estaban en sintonía con el Señor Jesús en su muerte y resurrección. O sea que podríamos decir que la ley, tanto la ley como los profetas, a pesar de que anuncian la gloria venidera del Mesías, también anunciaban los sufrimientos que iban a venir antes de su gloria. Están en concordancia. Este tema, disculpen, este tema de la muerte del Señor Jesucristo y sus sufrimientos no son contrarias a lo que la Biblia y el Antiguo Testamento ya venía hablando. Están en comunión íntima y hablaban de su partida en Jerusalén. Y Pedro hace una propuesta. Versículo 4. Entonces Pedro dijo al Señor, a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, que son como si fueran chocitas hechas de ramas. 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Lucas nos dice que esto sucedió cuando Moisés y Elías se habían apartado de ellos. Así que Pedro habla cuando Moisés y Elías ya se habían ido o se estaban yendo. ¿Y qué es lo que propuso Pedro? Propuso quedarse más tiempo. Él dice, bueno es para nosotros que estemos aquí. Vamos a hacer enramadas, vamos a hacer chocitas para proteger a cada uno de ustedes de la intemperie. Así nos podemos quedar más tiempo. Él estaba viendo que Elías y Moisés se estaban apartando, pero él quería conservar ese momento, conservar esa experiencia. Quería seguir viviendo eso. Quería construir esas enramadas para que Jesús, Elías y Moisés estuvieran protegidos de la intemperie. Y el creyente que descubre la grandeza y la gloria del Señor desea seguir contemplándola. Eso es lo que el salmista en Salmo 27:4 dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. El creyente de esta dispensación puede experimentar esto, teniendo comunión constante con el Señor todos los días de su vida. ¿Por qué? Tenemos al Señor Jesucristo en nuestra vida y podemos tener comunión con eso. Así que donde quiera que estemos, estemos en el trabajo, en la escuela, estemos en el hogar, estemos viajando, podemos contemplar la hermosura de Jehová, porque podemos tener comunión constante con el Señor. Pero Pedro acá también no solamente propuso extender esta experiencia, sino también propuso demorar la cruz. Recordemos que la cruz está en la mente de Pedro y él no quería ese camino. Y está pensando, bueno, podemos postergarlo. Quizás sí, Jesús tenga que ir a la cruz, pero todavía no. Vamos a postergar eso para más adelante. Marcos nos indica que Pedro no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados, nos dice. Toda esta experiencia los había tomado por sorpresa, sin embargo Pedro no quería que esta experiencia terminara y se acercara a ese rechazo, esa muerte ahí en Jerusalén, y quería postergarlo. Quizás esta propuesta era demorar la cruz. Antes Pedro había propuesto descartar la cruz, pero recibió la reprimenda de Jesús. Ahora está diciendo, bueno, vamos a experimentar esto un poco más, vamos a esperar un poco más antes de ir a Jerusalén. ¿Cuál es la respuesta de Dios que vemos aquí? En versículo 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz
desde la nube que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. Esta nube, probablemente también identificada con la nube de la gloria de Dios, ya no estaba alrededor de Jesús y de Moisés y de Elías, sino también los cubrió a los discípulos. Y literalmente acá se nos indica que los cubrió con su sombra, esta nube que normalmente es gris o blanca, pero esta es una nube de luz y la cubre con su sombra. O sea, la sombra de Dios es luz. Será interesante, ¿no? Salmo 90 nos dice que el que habita al abrigo del Altísimo, Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La sombra de Dios no es oscura, sino es luz. Y esto ilustraba la inclusión, no solamente de Moisés y Elías en ese reino venidero futuro, o sea, los santos del Antiguo Testamento, sino también incluía a los santos de la iglesia, o sea, Pedro, Jacobo y Juan como miembros de la iglesia que Cristo iba a establecer. Estaban incluidos también en ese reino. Hoy día el creyente de la iglesia espera el arrebatamiento, aquel momento en que el Señor Jesús nos va a llevar, así en un abrir y cerrar de ojos, nos va a quitar de esta tierra para estar con Él, encontrarnos con Él en el aire. Pero luego de esos 7 años de tribulación sobre la tierra, Jesucristo va a volver para establecer su reino y la iglesia va a volver con Él para gozar de ese reino venidero. Y la respuesta de Dios interrumpió las palabras de Pedro, porque mientras él aún hablaba sucedió esto. Esta nube los llena con su sombra, y luego también la respuesta de Dios reforzó la identidad de Jesús, porque se escucha una voz. Esa voz de la nube era la voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y Dios refuerza la identidad de Jesús como su Hijo amado. Y el Padre reforzó la identidad de Jesús en relación a 3 secciones del Antiguo Testamento. Por cuestión de tiempo no podemos entrar en esto, pero después, más adelante en sus casos lo pueden ver. Dios reforzó la identidad de Jesús en relación a los salmos, diciendo: este es mi Hijo amado. Luego pueden buscar Salmo 2, versículos 7 al 8, donde Dios dice: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones. Pero también Dios está identificando al Señor Jesús, no solamente como el Hijo, su Hijo, sino también los está identificando como lo identifican los profetas en el Antiguo Testamento. En quien tengo complacencia. En Isaías 42, 1 nos dice esto: he aquí mi siervo, Dios dice esto: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. Así que Jesús es aquel Mesías que los salmos habían anunciado. Jesús, como Hijo de Dios, Jesús es aquel siervo que los profetas habían anunciado como aquel que tenía el contentamiento del Padre. Pero también Jesús es aquel profeta que la ley había anunciado. Dice: a él oíd. Deuteronomio 18:15 dice: profeta, Dios dice esto: profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Lo dice Dios a través de Moisés. O sea que Dios iba a levantar un profeta como Moisés y a él tenían que escuchar. Y por eso Dios ahora dice: escúchenle a él. Este es el profeta que yo les había anunciado en Deuteronomio. Escúchenle a él. Debían prestar atención a la ley y a los profetas, pero más debían prestar atención al Hijo. Por eso el escritor de Hebreos nos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Hermanos, cuando leemos la Biblia encontramos muchos personajes y podemos aprender de sus ejemplos, pero nunca perdamos de vista que al leer
las Sagradas Escrituras, ellas dan testimonio del Señor Jesucristo. Cada vez que leamos la Biblia queremos aprender más de Jesús. Como dice el himno, más de Jesús quiero aprender, más de su gracia conocer. Por eso en Hebreos también está la solemne advertencia. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? ¿Saben que la obediencia forma parte esencial de la vida cristiana? A Él oíd, escúchenle, presten atención, obedézcanle. Por eso el Señor Jesucristo, cuando nos manda a ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, nos manda a bautizarlos y nos manda enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y que la obediencia y el amor tienen un vínculo íntimo. Por eso Jesús dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Si no obedecemos los mandamientos de Cristo, no le amamos verdaderamente. Si amamos a Cristo, vamos a obedecerle. Y no se trata de una obediencia heroica, sino una sencilla y natural en las cosas más elementales de la vida, como amarnos unos a otros, tener un buen testimonio ante los demás y predicar el Evangelio a todas las naciones. Dios no está buscando una obediencia heroica, está buscando tu obediencia diaria, cotidiana, de todos los días, la normal, la básica. Y esto causó temor en los discípulos. En el versículo 6, dice, al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. La percepción de la presencia de Dios conduce al hombre al temor. Esto sucedió con Isaías, con Daniel, con Juan. El temor graba la enseñanza en el corazón de una manera indeleble que no se puede olvidar. Y Juan habló de esta gloria 40 años después, cuando él escribió el Evangelio. Pedro habló de esta gloria 30 años más tarde, cuando escribió su segunda epístola. Y Jesús aquieta estos temores de los discípulos. ¿Y cómo lo hace? Con su presencia. Jesús estaba al lado de los suyos y está hoy día al lado de los suyos que están en conflicto o tienen miedo. Pero también con un toque. Jesús tocó a cada uno de ellos. Y cuando Juan tuvo una visión semejante descrita en el libro de Apocalipsis también, nos dice que Jesús puso su diestra sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Jesús lo tocó, pero también con su voz les dice, no temáis, o dejen de temer, ya no tengan más miedo. ¿Saben que una visión semejante de Dios nos trae un temor reverente, pero también un temor asociado a nuestra indignidad como pecadores y la santidad y la pureza de Dios? Y por eso trae temor de decir, ¡ay de mí!, como dijo Isaías. Sin embargo, viene esta palabra de no temáis, no vas a ser juzgado. Esto es importante y parte del temor es saludable, pero no es ese temor el hecho de decir, bueno, no puedo hacer más nada. Tener miedo de ese juicio de Dios. Y entonces Jesús calma sus temores. Y la respuesta de Dios a todo esto dejó a Jesús solo con los discípulos en el versículo 8. Y alzando ellos los ojos, después que se disipa esta nube, alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino solo, o a Jesús solo. Moisés y Elías no estaban. La gloria, esta nube, esa luz ya no estaba. Vieron a Jesús con la apariencia que siempre lo habían visto antes, semejante a, podríamos decir, su semejanza de siervo. Pero ya no sería como antes, porque habían visto su gloria. Y ellos podrían enfrentar el camino a Jerusalén del rechazo, el sufrimiento y la muerte de Cristo, porque habían experimentado esto. Pero no necesitaban a Elías, a Moisés. Lo único que necesitaban
era Jesús. Jesús solo. Y en tu vida y en la mía también. Solamente Jesús te puede salvar. No confíes en tus propias obras, no confíes en tu iglesia, no confíes en algo que alguien te pueda hacer. Tienes que confiar solamente en Jesús. Y como creyente necesitas depender solamente de Él. Vivir en comunión diaria con Él. No tener que depender de los escritos de otras personas o del compañerismo de otras personas, a pesar de que podamos gozar de esos. Leemos libros cristianos, gozamos la comunión con los hermanos, pero dependemos para nuestra vida diaria de la comunión con Jesús. Jesús es suficiente. Y eso debe ser tu experiencia y la mía. Que el Señor te bendiga.